Desde épocas inmemoriales, las historias han corrido por esta región, que entre otras cosas es una región muy escarpada y que permanece brumosa durante una muy buena parte del año, sobre todo pues en los meses de otoño, invierno y hasta muy entrada la primavera. Y sus habitantes disgregados en poblados aislados entre sí. Y habitualmente estos poblados presididos por castillos medievales, que se levantan en los riscos, en las partes altas, y que no solamente dominan la comarca, sino que dominan también esos pueblos. Cada uno de estos señores feudales dominaban cada uno de estos poblados. E inmersos en la superstición que era característica, es decir, desde la más remota antigüedad y muy particularmente en la Edad Media, sus habitantes regularmente supeditados por el miedo. Todas sus actividades cotidianas era alrededor justamente de la actuación del demonio o la actuación de Dios. Algunas veces existían conjunciones entre Dios y el demonio, pero al final de cuentas fuerzas sobrenaturales imprimían el mismo miedo, ya proviniera de Dios, la ira de Dios, o proviniera del demonio que quería apoderarse justamente de ellos. Y al influjo de esta actitud, que además era una actitud de cierta manera dirigida por los estamentos gobernantes en connivencia con la iglesia de la época, que para poder sustentar el poder de los señores feudales, que relativamente eran pocos en proporción con los habitantes, y sus mesnadas no eran tan grandes, es decir, sus ejércitos, pues lógicamente que la superstición y el miedo podían más que cualquier cantidad de soldados, y por lo tanto estos señores feudales, sin moverse mucho, ejercían una presión y un poder impresionante sobre sus vasallos, más basados en el miedo que en la fuerza de sus ejércitos. Y lógicamente por esa circunstancia, la cantidad de leyendas que empiezan a florecer van creciendo cada día más, y a cada una de las leyendas le van apareciendo también diversas versiones y van tomando cuerpo dependiendo de los poblados, van adquiriendo una fisonomía propia dependiendo del poblado, dependiendo de su geografía. Pero hay una que en esta región, que es en la región cercana a los Cárpatos, pues resulta que se convierte como en la más importante de todas, y diríamoslo, lo pongo entre comillas, a nivel de toda esa región se convierte, por eso digo yo lo pongo entre comillas, se convierte como en la más universal de las leyendas, y es la que tiene que ver con seres extraordinarios, que nunca mueren sino que entran en un estado de latencia después de la muerte, y durante las noches pueden levantarse, atacar a la gente, beber su sangre, y con ella mantenerse con vida, una vida extraña, entre medio espectro y medio ser humano, entre ser maléfico y ser humano, con todas las pulsiones y pasiones de los seres humanos, y con una especial debilidad por las mujeres y su parte erótica. Pues resulta que estos seres, a los que me estoy refiriendo, los conocemos como vampiros. En la región también abundaban hace ya cientos de años, los vampiros que bebían sangre. Son realmente, dentro de las especies de los vampiros hay varias familias. Los fitófagos, que solamente comen frutas, y los hematófagos, que son los que ingieren sangre, y que en proporción son mucho menor la cantidad de familias de esa especie que las que consumen frutas, vegetales, o se alimentan también de bichitos. Pero estas pocas familias de hematófagos, pues hacían más bulla que las demás, que eran mayoría. Y entonces a partir de ahí empiezan a asociarse. Dicen algunos que ese es el origen de la leyenda, que estos murciélagos hematófagos atacaban al ganado, y lo siguen haciendo, como sabemos, en algunas partes del planeta, en algunas partes de África, en partes de Haití, y en donde hay hatos de ganado grandes, regularmente estando allí el alimento, pues pueden proliferar las familias de murciélagos hematófagos. En aquella región de Transilvania se daba el hecho de que abundaban justamente los hematófagos y que atacaban al ganado, y tal vez por extensión se fue asociando ese murciélago con las supersticiones que eran el pan de cada día en estas regiones, y al hacer esa simbiosis entre el murciélago, que vuela, duerme cabeza abajo, se arropa con las alas, como si estuviera formando una especie de capullo, pero aparte de eso es de costumbres nocturnas, durante el día duerme, pues todo eso hizo que a esas supersticiones se fueran sumando también las características de este animal, y entonces simplemente se asociara con aquellos espíritus malos
de los que estábamos hablando, que pululaban en la región, que se hacían visibles en determinadas épocas y que tenían una incidencia directa entre los pobladores de la región. Y tal vez por esa misma circunstancia, para humanarlos más, se dice inclusive que fue a lo mejor el mismo poder feudal apuntalado en el poder religioso, que echaron a rodar el rumor de que existían seres que eran humanos, que tras su muerte podían tomar libremente la forma de vampiros, atacar a las personas y chupar su sangre. Y también se asocia esta figura, y desde allí también parece que parte, por lo menos, es el origen de una de las leyendas en torno a los hombres lobos, aunque esto de los hombres lobos parece que apareció en la historia de la humanidad de manera paralela en distintas regiones y más o menos con ciertas similitudes, pero también las características y la potencia y la fuerza de los lobos también fue transferida a estos seres que habían tomado también algunas de las características de los murciélagos. Y al hacer todo ese conjunto, entonces se perfila ese ser extraño que es el vampiro, que vive al filo de la muerte y la vida, que no resiste el sol, que tiene que dormir en un ataúd, que sale por la noche, ataca especialmente a mujeres, aunque no paren mientes para atacar a hombres, les chupa la sangre y este es su alimento, su único alimento. Tal vez recordando también, no debe ser un rezago de aquellos mitos que decían que los dioses que se alimentaban de ambrosía o se alimentaban también de la sangre, y de ahí el hecho de que en muchas sociedades a los dioses se les rindieran sacrificios regularmente, víctimas propiciatorias a las que se degollaba y se les sacaba la sangre, porque la sangre lavaba los pecados. Y ahí inclusive aparece la denominación de la sangre de los dioses como icor. Pues bien, resulta entonces que durante siglos esta figura mítica de ese ser humano que vive a media vida entre la luz y la muerte, entre la vida y la muerte, tuviera una forma corpórea, no solamente anduviera entre ellos, sino que morara entre ellos y tuviera una incidencia directa en la vida cotidiana de todos los pobladores de esta región, en donde especialmente proliferó la creencia de que en efecto existían los vampiros. Es Transilvania, en la actual Rumania. Un territorio que, como decíamos, supremamente escarpado, disputado por los húngaros, disputado por los búlgaros, los otomanos, o sea, los turcos que estaban instalados en Constantinopla, porque además es un enclave estratégico muy bien ubicado que sirve de paso para varios países que se encuentran en la zona. Y entonces la disputa por ese territorio hizo que sus habitantes se aislaran cada vez más y trataran de mantener una independencia que les era esquiva, o les fue esquiva desde siempre. Y por esas características propias viene el carácter reservado de sus habitantes, la mirada huidiza, la tendencia a evadir las conversaciones y a huir de los extraños. Todo eso necesariamente está asociado con un miedo cerval y ancestral que ese pueblo porta, diríamos que casi como una herencia, como si fuera un gen que estuviera en su cuerpo, y se comportan todos de la misma manera. Y esa actitud huidiza hace que se vuelva un poco más más misteriosa la idiosincrasia de la gente de esta región. Y si le anexamos entonces los castillos en riscos, rodeados de vegetación muy tupida, de poblados aislados, de tiempo brumoso en una buena parte del año, pues todo ese caldo de cultivo hace que un mito como el del vampiro necesariamente empiece no solamente a tomar cuerpo, sino que se vuelva popular y llegue hasta el punto de que los habitantes de la región todavía conservan la costumbre de mantener ristras de ajo colgadas de las puertas, colgadas detrás de las puertas, espejos por todas partes, mantengan agua bendita permanentemente, y la Eucaristía, la hostia pues consagrada, la tengan también en sus casas. Y al mismo tiempo se dice que es muy común ver en todas las casas, si no por lo menos varias, sí, por lo menos una estaca afilada, es decir, estacas de madera muy afiladas, y que en la parte superior tienen una cruz tallada, y por los costados también tienen insertas varias cruces, porque se dice que las ristras de ajo ahuyenta el vampiro. El vampiro no se puede reflejar en un espejo por el hecho de que su espíritu ha huido y solamente ha quedado el cuerpo movido, pero por el demonio, y por lo tanto se puede detectar.
y el agua bendita al ser lanzada al rostro del vampiro lo quema, lo mismo que la hostia, y esos son los elementos con los cuales ellos intentan defenderse de esa figura mítica, de la que todos hablan y aseveran que existe, pero que nadie con certeza puede decirlo de manera veraz que convivió, vio el vampiro, aunque todos lo digan, pero no tiene pruebas fehacientes para demostrarlo. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. En ese ambiente entonces, y para personificar al vampiro, del cual todos hablaban, y nadie podía demostrar con exactitud que en efecto había existido, apareció un personaje mítico que lo hizo famosísimo y hoy es uno de los mitos más famosos y más vigentes que nunca de la historia, hoy, actualmente, en pleno siglo XXI, y es el de Drácula. Pues resulta que Drácula nació de la efervescente imaginación de un escritor llamado Bram Stoker, que tras leer y asesorarse de un señor de apellido Viverti, que se había especializado en estudiar todos estos mitos de Transilvania, pues vino y lo sedujo para que escribiera una historia precisamente sobre ese individuo, y de esa, como decíamos, efervescente imaginación de Bram Stoker, nació Drácula, el conde Drácula, que en principio él le puso el nombre de conde vampiro, no más. Pero cuando aparece este otro personaje que lo documenta lo suficiente, entonces le cambia el nombre por Conde Drácula, o Conde Drácula. Pues este Conde Drácula, de acuerdo con la historia escrita por Bram Stoker, vive en un castillo en Transilvania, y en su castillo él ejerce un poder tiránico basado en el terror y en el miedo, y bajo su poder descansan y actúan otras formas de vida sobre las cuales él tiene una evidente influencia: ratas, lobos, zorros, es decir, aquellos animales a los que habitualmente el hombre le ha tenido temor o repugnancia. Y entonces, con esa cohorte de animales, él podía ejercer un dominio brutal sobre los habitantes de la región. Lo cierto es que en esa región, aún los habitantes, en muchas aldeas que todavía se encuentran a mitad de camino entre el medioevo y la modernidad, sus habitantes cierran las puertas después de las 6 de la tarde y no las vuelven a abrir hasta el otro día, y nadie se aventura a salir de noche por temor a que en efecto Drácula de pronto lo pueda atacar. Pues este Drácula entonces, retomando un poquito los elementos que afirmábamos ahora de los murciélagos hematófagos, y también como esa reminiscencia de los seres malignos que podían pulular, diríamos lo que atrincherados en la oscuridad. Resulta que ese ser Drácula tiene además, pues en la pluma de Bram Stoker, una característica que le da precisamente ese aire sugestivo y romántico, que es el hecho de que sea un enamorado, y un enamorado que consuma su amor siempre atacando a la víctima, especialmente mujeres, lógicamente, y mordiéndolas en el cuello, hincándole los colmillos en la aorta y bebiendo su sangre, con la consecuencia de que esa persona que es mordida y cuya sangre es bebida por Drácula, se transforma automáticamente también en un vampiro. Entonces ya no es solamente él, sino que tiene además un séquito de vampiros, y digámoslo, no sé qué tanto se pueda decir vampiras, pero creo que sí, un séquito de vampiros y vampiras, porque la parte en la que él ejerce el poder, él tiene que sustentarlo sobre los hombros de personajes que le sirvan de una manera total, incondicional, y en los cuales él pueda confiar rotundamente. Obviamente tienen que ser hombres, pero también ese séquito de mujeres a las que seduce, con las que convive, y aquí sutilmente se deja entrever el tabú sexual, que no lo ponen en evidencia en las relaciones de Drácula con las mujeres, porque no existe una unión sexual, pero de manera subliminal dejan traslucir que esa relación sexual y orgásmica se da a través de la mordida en el cuello, de la languidez y también el gesto sensual y erótico de la mujer y la cara de satisfacción de él. Pues ese personaje, Drácula, empezó a convertirse en la imaginería popular en un ser de carne y hueso, y se afirman en muchas ciudades que en efecto allí hay vampiros.
que actúan a la sombra de la noche, que atacan a las personas, y todo eso se ha derivado justamente de esa figura mítica que es Drácula, y que ha dado pábulo a cualquier cantidad de libros posteriormente, buscándole variables, nombrándolo de otras maneras, Nosferatu y demás, y muchas versiones de cine, entre las cuales quizás la más tradicional y más famosa, que fue la que protagonizó Bela Lugosi. Primero hubo una que fue Nosferatu, que era una película alemana, y resulta que tuvieron problemas con los herederos de Bram Stoker, y entonces no dejaron prácticamente usar el nombre de Drácula, y tuvieron que cambiarlo por el de Nosferatu. Pero luego viene quizás la más reconocida de todas, y es en la que el protagonista es Bela Lugosi. Después vienen otras versiones con Christopher Lee, David Carradine, o John Carradine más bien, la película que hizo, y quizás es las dos versiones más famosas son las de Christopher Lee, y la de Bela Lugosi, que termina de tal manera compenetrado con el personaje, que él se asume Drácula, vive como Drácula, y termina en alcohol y drogas, y durmiendo en un ataúd, y expresamente ordena que cuando muera, sea vestido con el traje de Drácula, incluida su capa. Hasta ese punto llega inclusive a influir la figura de Drácula, no solamente en la cinematografía, sino también en los libros. Hoy, sin lugar a dudas, esta figura de Drácula no solamente sigue excitando la imaginación, y también inspirando a muchos, tanto en pintura, literatura como cine, para seguir hablando de ese personaje, pero ahí se logra entender, es el hecho de que, definitivamente, en el inconsciente del ser humano, yace todavía por allá una especie de fibra animal que lo lleva a actuar de una manera salvaje y le hace afluir como ese instinto que lo lleva a medirse con los demás y a tratar de vencerlos. Y naturalmente que también está ahí involucrada esa eterna lucha del bien con el mal, en la que regularmente el mal siempre toma la ventaja, pero termina imponiéndose el bien. Es ni más ni menos lo que sucede con este hombre o con este mito que es Drácula. Pero realmente Bram Stoker se basó en el que en su momento, cuando él empezó a escribir la historia, era un absoluto desconocido en Europa, aunque históricamente se sabía quién fue y se sabía lo que hizo. De todas maneras, entre la gente era un personaje desconocido, pues los lectores de historia, los apasionados por la historia sabían quién era, pero en ningún momento, aunque por afinidad, y posteriormente esa afinidad se evidencia cuando ya se conoce la vida de este individuo, se sabe el porqué de su nombre y cómo lo convierte en un bestseller Bram Stoker. Con esos elementos entonces ya sí se entiende el que podría existir una cierta asociación, pero lógicamente que de acuerdo con los historiadores es una asociación más humana que sobrenatural, pero los visos de sobrenatural le dan también como ese aire de misterio y de enigma. Resulta que este individuo existió y se llamaba Vlad Tepes. Vlad Tepes significa Vlad el Empalador. Resulta que él nació en 1431 en Valaquia, que era una especie como de principado, un señorío feudal pequeñito, y que estaba en el centro de la disputa entre los húngaros, los otomanos, los búlgaros, y todos querían un pedazo de ese pastel. Resulta que su padre se llamaba Dracul por una razón muy sencilla. Segismundo, que era el emperador del Imperio Germánico, el Sacro Imperio Germánico, conformó una liga que pretendía repeler el ataque de los turcos, que recién estaban intentando tomarse toda Europa a partir de Constantinopla. Pues en principio, este Dracul sirvió a Segismundo, y Segismundo lo involucró en una legión llamada la Legión de los Dragones, pero como allá no existe el término dragón, se va transformando en Dracul, y lo hizo como el jefe de los dragones que debían enfrentar la invasión de los otomanos. Y entonces, al mismo tiempo, lo instala como voivoda, otros dirían voivoda, de Valaquia, que es el equivalente de príncipe, pero ese título, en la realidad, se asimila con el de rey, mejor dicho. Le decían príncipe, pero en efecto era el rey, como el príncipe reiniero de Mónaco, que no es otra cosa que el rey de Mónaco, ni más ni menos. Pues este Dracul logra
pactar una tregua con los otomanos y de cierta manera atrae la amistad de ellos, pero una vez que ellos salen, él discreta y sutilmente empieza a alejarse de ellos, pero resulta que el gobernante de Constantinopla se da cuenta de lo que está ocurriendo y entonces lo manda a llamar para que le rinda cuentas. Él viene con sus dos hijos, con sus tres hijos, Mircea, que es el hermano mayor, Vlad, que es el segundo, y el tercero Radu. Y entonces cuando llega lo detienen y entonces el sultán le exige que para probar su lealtad le tiene que dejar a sus hijos de rehenes. Él le deja a sus hijos de rehenes y entre ellos está Vlad, que se familiariza con el estilo y las formas de los otomanos para atormentar, para empalar y para torturar a los enemigos. Se hace amigo de Mehmed, que es el sultán, Mehmed II, que fue el conquistador de Constantinopla. Este Vlad, pues, y es un niño todavía, pero desde temprano se nota en él esas inclinaciones, ese morbo, esa satisfacción que le produce la crueldad, y aprende todas las tácticas, las técnicas para empalar, para matar, para torturar, y cuando ya es un adolescente, resulta que hay una conjura organizada por un húngaro llamado Juan Hundaji. Su papá ha tenido la oportunidad de volver al trono de Valaquia. Resulta que este Hundaji forma una conjura. En ese momento ya han liberado a Vlad, que está de regreso a su país, y le toca observar cómo ese Hundaji quema a su padre, lo mata. Primero empieza a quemarlo y luego lo entierra vivo, y a su hermano Mircea le saca los ojos con un garfio al rojo vivo y le aplica la misma. Muertos su padre y su hermano, él jura que se va a vengar. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Si usted quiere un computador nuevo, en el Banco Caja Social, decidido entonces a cobrar venganza y apenas contaba 16 años, un poco más de 16 años. Entonces Vlad decidió que tenía que vengarse a como diera lugar. Por el momento estaba entonces en el trono después de que murió su padre, Vladislav II, que era sostenido por los húngaros. Y a los turcos esto no les hizo gracia, entonces Mehmed liberó a Vlad, con el apoyo de los turcos, pero además con otros príncipes de la región empezaron a apoyarlo y él llegó y logró recuperar el trono que había perdido su padre y empezó a gobernar. Pero poco tiempo después, ese Juan Hundaji, que representaba a los boyardos eran como la clase dominante, los terratenientes de la región, que eran nobles, que más o menos tenían la mentalidad, la actitud de los nobles rusos, señores feudales rusos, y muchos de ellos de ascendencia rusa, entre los cuales Vladislav, pues entonces lograron sacar del poder a Vlad, que pues al final de cuentas era un muchacho sin mucha experiencia, aunque suficientemente aguerrido, bravo y violento como para batirse con cualquiera, pero pudo más la experiencia de Juan Hundaji, y lo sacaron y volvieron a montar allí en el trono a Vladislav II, y él debió emprender un largo camino al exilio, y durante muchísimo tiempo estuvo tratando de reunir huestes, y viendo que difícilmente podía hacerlo, entonces más bien se hizo el humilde y volvió donde Juan Hundaji, y resulta que Vladislav había cambiado de bando, que había declarado su lealtad a los turcos, y entonces ahora, cuando le declaró la lealtad a los turcos, Vlad pues se cambió del lado de los húngaros y consiguió la protección de Hundaji. Ayudado por asesinó a Vladislav II y de nuevo subió al trono, pero en 1456. Era la segunda vez que llegaba al trono, ya tenía suficiente experiencia, andaba por los 26, 27 años. Y ya cuando subió al trono se aferró a él, y de qué manera, ya con uñas, garras y dientes, y mostró realmente su verdadera personalidad. Lo primero que hizo fue tratar de proteger el comercio de su principado, de Valaquia, y a todos aquellos que o evadían impuestos o que, creyéndolo a él inexperto, trataban de burlarlo, entonces él se las aplicaba con todo. Víctima de esto fueron 600 comerciantes de Kronstadt que tenían nexos muy fuertes y muy cercanos con los boyardos. Ya él, liberado del yugo de Juan Hundaji,
porque mostró las garras y de una vez se lo quitó de encima. Entonces, viendo que los comerciantes no querían pagarle impuestos, los invitó dizque a una cena. Y una vez que estaban los 600, más los obispos de las cercanías, más las personas más notables, simplemente cerró las puertas de ese palacio ya cuando habían comido y bebido, y los hizo pasar a cuchillo a todos. Y reservó a los cabecillas para un espectáculo que sirviera de escarmiento, los empaló. El empalamiento era una forma de ejecución supremamente cruel. Consistía en un palo relativamente grueso, más o menos de unos, por ahí, 25 a 30 centímetros, lo suficientemente puntiagudo como para que penetrara, pero no tan agudo como para que rasgara y matara rápido, sino que era más bien tirando a romo, y entonces se los metían por el ano a los que iban a ejecutar, y lo sacaban ese palo, le iban penetrando el palo por todo el cuerpo hasta sacarlo por un costado del cuello o por la misma boca, y entonces a estos boyardos, que eran comerciantes, hombres muy ricos, simplemente a los cabecillas de ellos los empaló en las afueras de Kronstadt, exhibiéndolos como escarmiento para los demás, pero ese solamente fue el comienzo. A partir de ese momento, optó por el empalamiento como su forma de ejecución favorita, y a continuación, viendo que la economía era una economía relativamente débil, basada más que nada en la producción agrícola, y que estaba relativamente aislado, entonces se dio a la tarea de reforzar su economía, y dijo, bueno, pero es decir, el Principado no puede mantener a tanto mendigo, a tanto vago y a tanto gitano. Para quitárselos de encima, una vez los invitó a una fiesta. Repartió la invitación a todos los cojos, todos los lisiados, todos los jorobados, todos los mendigos, todos los que vivían a expensas de los demás, y los invitó para un festín, como nunca antes se había visto, y ellos felices. Comieron, bebieron, y cuando ya estaban suficientemente prendidos, que llaman, y llenos, entonces entró él y les dijo, ustedes quieren llevar una vida en la que no tengan penurias, no aguanten hambre ni frío, y vivan en paz. Y ellos le dijeron que sí. Inmediatamente mandó a cerrar el salón en donde se encontraban, y le metió fuego. Los quemó a todos. Se dice que en esa ocasión murieron más de 500, calcinados. Entonces imagínense, la fama de él se fue regando como pólvora, y ya gracias a esa fama y a esa temeridad, porque como guerrero, aldea que no se le sometía era aldea que arrasaba, pero casi que como hicieron los romanos con Jerusalén. Después de arrasar y dejarla absolutamente destruida, le echaron sal a la tierra para que no volviera a producir nada. Así hizo él con varias aldeas, y acabó con todos los habitantes, con todos los animales, y no dejó piedra sobre piedra. Entonces, con estas medidas, lógico, pues ¿qué podía pensar el pueblo? O nos sometemos o nos sometemos. Y entonces, en esas condiciones, lógicamente que el reinado del terror imperó, nadie osó oponérsele, ni siquiera, oiga, le tenía miedo hasta el sultán Mehmed, apenas él sacó las uñas y mostró realmente quién era. Y los húngaros, con mayor razón, en ese momento había un rey llamado Matías, y con mayor razón, porque eran pues el ejército menor en número. Por lo tanto, tal vez Vlad no tenía tantos efectivos, pero sí mucho más bravos, mucho más aguerridos que los húngaros. Entonces todo el mundo le tenía miedo, se consolidó en el poder y se comprometió a que nadie en su principado en Valaquia podía robar. Y prueba de ello fue que colocó una copa de oro, como una especie de cáliz, en la mitad de la plaza del pueblo, junto a su castillo, y la tenía llena permanentemente de agua, y entonces invitaba a todos los vecinos a que bebieran de esa copa. Pero ay de aquel que se robara la copa. Era tanto el pánico que se le tenía, que esa copa permaneció por muchísimos años en el mismo sitio, sin ser tocada absolutamente por nadie, aunque iban y tomaban agua porque era una muestra de sumisión y voluntad a la voluntad de él, pero nadie osaba coger la copa para nada. En alguna oportunidad también se cuenta que, y precisamente esto de la copa surgió a raíz de que un comerciante fue y se le quejó porque la noche anterior lo habían robado, y entonces el voivoda, en este caso pues Draculea, así se llamaba Draculea, hijo de Dracul, Vlad Tepes, el Tepes significa empalador, ese era el sobrenombre que tenía, le prometió que le devolvería hasta el último centavo. Pues hizo buscar a los ladrones, los atrapó, les quitó la bolsa, los empaló en la plaza. Y al otro día todavía no habían muerto los ladrones que estaban empalados, porque eso era una larguísima agonía. Y entonces delante de ellos le entregó la bolsa al comerciante y les preguntó, ¿fueron ellos? Y él dijo, sí, fueron estos. Cuente el dinero. Llegó y contó todo el dinero.
y le preguntó: ¿está su dinero completo? Y le respondió el comerciante: sí, señor, está completo y sobra una moneda. Entonces Drácula le dijo: devuélvame la moneda. Y eso le salvó la vida, porque donde usted no me hubiera dicho que sobraba esa moneda, lo habría empalado ahí junto a estos ladrones, porque usted sería tan ladrón como estos. Da muestras de ciertos escrúpulos morales que, entre otras cosas, no tenían razón de ser ni sentido ante una personalidad como la de él, pero se dice que precisamente por eso era un hombre supremamente piadoso, asistía a todos los rituales, era primero ortodoxo, luego se convirtió al catolicismo, hacía celebrar honras fúnebres por todos los muertos que él empalaba, iba a la iglesia, comulgaba, oía misa, sin embargo salía a asesinar gente. Y se cuenta que en una ocasión los gitanos se asentaron allí, y como al final de cuentas eran nómadas y no les gustaba ejercer oficios fijos, entonces él un día los reunió a todos y cogió a los 3 cabecillas y vivos los metió en unas ollas grandes y los puso a hervir. Enseguida los hizo adobar y se los sirvió a los demás, y les dijo a los demás gitanos: o se comen a sus jefes y se ponen al servicio mío contra los otomanos, o correrán la misma suerte. Naturalmente que todo el mundo se filó detrás de las banderas de Vlad Tepes y engordó su ejército, y resultó que algunos de esos gitanos fueron tan valientes, terminaron siendo tan valientes y tan afectos y leales, que formaron parte de su núcleo o de su grupo más cercano, muy reducido por cierto, en el cual él confiaba absoluta y plenamente. Y así por el estilo. Cuentan cosas de él como que en alguna oportunidad un monje que él había invitado para que sirviera como de capellán de las tropas, iban pasando por un lugar en el que estaban empalados cualquier cantidad de personas, porque él los dejaba los empalados ahí, clavados en el palo, hasta que se podrían y quedaban en esqueletos o se los comían los buitres. Naturalmente que la fetidez de toda esa región se sentía a kilómetros de distancia, pero nadie osaba chistar. Y entonces el monje le dijo: uff, qué olor tan nauseabundo, Ave María, aquí no se puede respirar. Pues llegó y lo mandó a empalar en un palo mucho más largo, y simplemente dijo: estarás por encima de los demás muertos y entonces así podrás respirar aire fresco, ni más ni menos. Y siendo tan violento, se cuenta que una vez, porque se mantuvo en una permanente lucha, ya fuera contra los otomanos o contra los húngaros, y cambiaba de bandera y de camiseta de acuerdo con la dirección en la que fueran los vientos. Dependiendo de las circunstancias políticas, él cambiaba como cambiando de ropa. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y en una de tantas guerras le tocó enfrentarse a los otomanos, a los turcos, y entonces él, con menor cantidad de hombres que el ejército de Mehmed, que había sido su amigo de infancia, porque cuando él fue rehén, el otro también, que tenía el mismo nombre de su padre, y ya él estaba en el trono, entonces ya se habían fueron amigos. Este le aprendió el arte del empalamiento a aquel, y luego se volvieron enemigos. Y entonces, en una de esas, cuando cambiaron los vientos y los otomanos se convirtieron en sus enemigos, en una ocasión, con menor cantidad de hombres, como decíamos, atacó al ejército turco y logró capturar 23.000 prisioneros. Entonces conformó una serie de círculos, inclusive se dicen que hasta muy artísticos a decir de él, círculos formados por estacas, en las que empaló a esos 23.000 hombres. Para hacerlo se demoró, con su gente, trabajando todo el día, se demoró una semana empalando 23.000 hombres. Naturalmente que él no se paraba en pelos y también empalaba mujeres, niños, mendigos, curas, lo que se le atravesara. En esa oportunidad hay un grabado de él que es posterior a su muerte, a finales de ese siglo XV, en donde lo representan a él en medio de un círculo bordeado de empalados y él desayunando en el centro, como si nada hubiera ocurrido. Y dicen, además, que se solazaba bebiendo la sangre de los empalados. Por allá en 1462, después de reinar desde 1456 a 1462, vino un nuevo ataque y lo sacaron. Y entonces debió huir y se fue a protegerse entre los húngaros. Se llamaba Matías el rey.
La idea fue que trató de ir a protegerse allá, pero resulta que al rey Matías le habían llegado con unas cartas en las que le indicaban que él estaba jugando a dos cabezas, es decir, que le estaba diciendo a Mehmed que él le ayudaría a acabar con Matías, y a Matías le había enviado una carta diciéndole que él estaba dispuesto a luchar contra Mehmed de su lado. Entonces, viendo que, como dicen los muchachos, ahora estaba jugando con la doble, simplemente Matías lo recibió, pero una vez que entró, lo detuvo. Lo convirtió en prisionero, pero un prisionero que vivía a sus anchas, porque lo confinó en un ala del palacio. Él tenía toda la libertad para moverse por la ciudad y dentro del palacio, pero no podía salir de ahí. Se le trató como a un huésped de mucha importancia, pero por allá en lo recóndito era que Matías tenía mucho miedo de que él se volteara del lado de los turcos. No quería por una parte perderlo de vista y prefería tenerlo de amigo que de enemigo, porque ya había demostrado toda su crueldad cuando había empalado a 23.000 personas. Entonces, de 1462 a 1475 estuvo confinado ahí, en el palacio de Matías. En ese lapso, y en vista pues de que lo separaron de los demás, lo aislaron, no tenía guardia de corps, no tenía soldados a su servicio. Él, que ya le había tomado muchísimo gusto al empalamiento y a la crueldad, se dedicó a empalar ratas, ardillas, perros, gatos, como para no perder la destreza. Pero dentro de todo eso, él logró, no tuvo que hacer mucho esfuerzo para convencerlo. Como decíamos, Matías lo prefería de amigo que de enemigo, y tratando de acercarlo a él, le ofreció a su hermana, a Iona, como esposa. Él ya se había casado en primeras nupcias, su primera esposa había muerto, y esta Iona era una mujer muy dulce y muy hermosa, y parece que en efecto sí estaba encaprichada de Vlad Tepes, tal vez por su fama, tal vez porque, sin ser un hombre apuesto, él era más bajo que alto, pero más ancho que flaco, musculoso, fibrudo, de un bigote, dijéramos, lo frondoso, por decirlo de alguna manera, una nariz aguda, unos ojos verdes de mirada profunda y colérica, un mentón saliente, una mandíbula pronunciada, es decir, denotaba fuerza, denotaba dominio y autoridad, y eso al parecer sedujo a Iona, se casó con él. Entonces, dentro de todo eso, vivió un periodo de relativa calma y de paz entre 1462 y 1475. Durante esa época aprendió también la encuadernación y simplemente convirtió eso en un hobby que, casi como todo lo que ocurría en él, lo que le gustaba lo convertía en una obsesión, y se aficionó de tal manera que se convirtió en el encuadernador oficial. Vivía muy bien, vivía con su esposa, la hermana del rey, por lo tanto pues también se le tenía una enorme consideración en la corte, y aunque no tenía libertad, sí tenía comodidad. Pero resulta que por allá en 1475, hubo de nuevo un enfrentamiento, y hasta ese momento Matías había sostenido en el trono a Radu, el hermano de Vlad Tepes, que también se le había volteado a los soldados otomanos, y siendo títere de los turcos, entonces ya fue incómodo para Matías. Entonces dijo, no, es el momento de volver a instalar en el trono a Vlad Tepes. Lo armó, le puso un ejército, él sacó a Radu del poder. Radu, cuando estaba huyendo, había dejado como sucesor suyo a Basarab III, y pues los húngaros le tenían todavía más bronca porque era realmente incompetente, y duró muy pocos días y retomó el trono. Ya instalado de nuevo en el trono, y siendo autónomo y autosuficiente e independiente, dijo, bueno, esta es la mía. Y retomó de nuevo sus antiguas costumbres, y siguió empalando gente, enfrentándose a todo el mundo, comprando peleas. Pero resulta que en diciembre de 1476, él tuvo que salir a enfrentar a los turcos, y resulta que los turcos se fijaron dónde era que estaba él, y él, dirigiendo una carga contra los turcos, resulta que fue aislado de sus demás soldados, y lo dejaron solo, e inmediatamente lo alancearon por la espalda, le clavaron una lanza, y luego lo acuchillaron, que dio miedo, murió, le cortaron la cabeza, y se la llevaron pues al sultán otomano. Y se supone pues que ahí termina la vida de Vlad Tepes en diciembre de 1476. Pero entonces aquí es donde comienza la leyenda. A pesar de que se dice pues que le cortaron la cabeza y la llevaron a donde el sultán, de todas formas no se sabe si por miedo, por temor, por pánico, la figura de Vlad Tepes empezó a crecer como ser inmortal,
Y desde ese momento, entre los habitantes de la región, nació la leyenda de que él, después de muerto, se transformaba en murciélago y dominaba a voluntad a las ratas, a los zorros, a los lobos, y que se alimentaba de sangre. Él en vida parece, dicen sus biógrafos, que en efecto le encantaba beber sangre. Pero no se sabe qué tan cierto sea el que bebiera o no sangre. Por lo menos en aquel grabado del que hablaba ahora, se le mostraba como si estuviera tomándose en una copa un sorbo de sangre, pero pudo ser también una creación popular para magnificar mucho más a esta figura. Lo cierto de todo esto es que después de muerto con su cabeza, es decir, decapitado y demás, se dice que se le veía en su castillo volando de torreón en torreón como murciélago y de tanto en tanto apareciendo también en las torres o en las almenas o en los corredores de las torres donde se apostaban los arqueros, se le veía asomar la cabeza. Y afirman algunos que aún viéndolo como asomaba la cabeza, de pronto se iba transformando en el murciélago que conocemos como vampiro. De pronto Viverti, aquel que le contó a Bram Stoker todas estas leyendas populares, dio pábulo a la creación de este personaje mítico por parte de Bram Stoker. Lo cierto es que mucho tiempo después, los enemigos de él decidieron, porque su cuerpo fue enterrado, decidieron sacar el cuerpo precisamente a la luz de esa leyenda, y resulta que no encontraron a nadie en el ataúd en el que supuestamente había sido depositado Drácula. Inmediatamente se dieron a la tarea de buscarlo. Se cuenta que él era visto por toda la región y aún en las grandes ciudades, pavoneándose con su capa, especialmente en las horas de la noche. Pero que en una oportunidad lo vieron a la luz del día buscando a una mujer de la que él se había enamorado, Mirna, se llamaba Mirna ella, y eso forma parte de la historia de Bram Stoker. En todo caso, Drácula trascendió la vida, trascendió la muerte, volvió a la vida como el vampiro clásico que conocemos. Y se refuerza la idea porque tras su muerte se dice que años después muchas doncellas aparecieron con los colmillos hincados en la garganta, tal cual muerden los vampiros. Pero lo que nunca se contó es que estas muchachitas sobrevivieron y no pasaron, es decir, y no se convirtieron en mujeres vampiro, y al final murieron sin ningún problema en sus camas. Luego no hubo transformación de ninguna índole. Obviamente que aquí encaja perfectamente el hecho de que los murciélagos hematófagos que existen en la región muy bien pudieron atacar en una época de escasez de ganado y entonces no se paraban en pelos, ya fuera para atacar a seres humanos o a otros animales. Eso fue todo reforzando esa leyenda de Drácula, que no solamente trascendió la vida y la muerte, sino que trascendió el tiempo, porque desde entonces esa leyenda, que fue muy local durante los siglos, final del siglo XV, siglo XVI y buena parte del siglo XVII, empezando el siglo XIX, fue retomada y fue contada fuera de las fronteras, es decir, era popular dentro de las fronteras, pero por ser una región escarpada y aislada, no había trascendido. Pero durante todo ese tiempo se ha contado siempre que ese Vlad Tepes, el emperador, Drácula, sigue reinando en su castillo y campeando por toda esa región como el dueño de ella. Y de tanto en tanto, no se sabe si para reforzar la leyenda, o si alguien para gastar una broma pesada, que no lo creo, o alguien también para fortalecer la leyenda en beneficio propio, aparecían empalados de tanto en tanto, pero con la característica de que regularmente tenían los colmillos hincados en la garganta. Lo cierto del caso es que este Drácula entró a formar parte de los mitos de la humanidad, y hay quienes afirman que con certeza Drácula existe y está entre nosotros, y que se mimetiza en ciudades populosas como por ejemplo Nueva York. Recordemos que hay varios filmes que hablan de Drácula en Nueva York. Inclusive, al influjo de esta leyenda, hay seres que padecen de porfiria. Porfiria es la necesidad de beber sangre, y que se han hecho inclusive cirugías plásticas en las que se afilan los colmillos, aguzan los pómulos, levantan las cejas y adquieren más o menos las características físicas, pero tomando como patrón a Christopher Lee, que fue otro de los grandes Dráculas y el que se puede decir que a ciencia cierta se acercó más a la fisonomía de este Vlad Tepes, el emperador, el príncipe de Valaquia, el voivoda de Valaquia, que aún supuestamente
continúa entre nosotros. ¿Qué tan cierto es? Hasta el momento no existe una verificación histórica que pueda darle credibilidad y realidad a ese mito. Pero allá en la región de Valaquia siguen afirmando que no solamente Drácula